Bueno, buenas tardes nuevamente. Son las 7 minutos de atraso. Damos comienzo al segundo bloque de la primera jornada de Derecho Procesal, diálogo sobre los proyectos de Código Procesal Civil y Comercial, y de la jornada en homenaje, de Derecho Procesal en homenaje a la memoria de Augusto Mario Morelo. En este segundo panel de la tarde vamos a tener las palabras del profesor Roberto Berizonce y del profesor Francisco Berbic sobre los procesos de conocimiento, procesos abreviados o de pequeñas causas y estructuras monitorias. Técnicamente el panel tiene por título la reconfiguración de las estructuras procesales de conocimiento. Como título general, haré la presentación de ambos disertantes, que no necesitan ninguno de ellos una presentación exhaustiva porque son procesalistas de trayectoria. Principalmente, siempre es bueno en una jornada de homenaje a un hombre de la talla intelectual, académica de Augusto Mario Morelo, reconocer a quienes lo han seguido en su camino. Y si parte de la inteligencia de Morelo fue elegir los discípulos que eligió, no casualmente Roberto Berizonce es uno de ellos, y un compañero de ruta de Morelo más que un discípulo, y ahora es el maestro al que nosotros acompañamos. Así que Roberto Berizonce es, como siempre digo yo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, con una fórmula que a mí me gusta del sistema anglosajón, en decir que es un decano con cumplimiento, con mandato cumplido, o lo que los americanos llaman los former, ¿no? Pero sigue siendo decano, sigue transitando las aulas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y es un animador permanente de las actividades académicas allí, y un joven profesor que nos sigue incitando a seguir estudiando y nos molesta todos los días instándonos a que hagamos más cosas como él. A él le faltan hacer muchas más, así que lo vamos a tener durante mucho tiempo. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Francisco Berbic es también parte de la Escuela de Derecho Procesal de La Plata. Es profesor en una de las cátedras de Derecho Procesal de la Facultad, secretario de la Maestría de Derecho Procesal también de la Universidad, y es un profundo estudioso del derecho procesal argentino, iberoamericano y de reconocida trayectoria, y además también un amigo. Así que bienvenido, Francisco. Los dejo en las palabras de ellos. 30 minutos como máximo cada uno de ellos van a tener para exponer, y luego pasaremos seguramente al debate o a las preguntas que surjan. Muchas gracias. Bueno, gracias, Amor. Por favor. Bueno, vamos directamente al grano. Se ha estado debatiendo sobre las posibilidades en concreto de la oralidad, es decir, sobre la generalización. Pero creemos que está vinculado también esto, la factibilidad, está vinculado con el programa del proyecto, que también es el programa del proyecto de Código de la Nación. Vamos a ir también hablando un poco del Código de la Nación en paralelo, que está vinculado con un punto central de política judicial en la diagramación del Código, que es la regulación de los procesos de conocimiento. Y en la regulación de los procesos de conocimiento digo que hay aspectos básicos que hacen a la política judicial, porque qué es lo que vaya a tramitar por un proceso de conocimiento, y dentro de los procesos de conocimiento cómo se van desgajando, esto hace a la estructura general del código. Tenemos que pensar que hasta
con anterioridad al código que está vigente, al código de 1968, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, había un solo proceso de conocimiento, que era el proceso de conocimiento ordinario, el proceso madre, y había regulados primero unos pocos procesos especiales en función de las singularidades de las materias, y luego un cúmulo, se fueron acumulando, de procesos especiales. No era el mejor método y con buen criterio el legislador de 1967-68 reduce y comprime los procesos de conocimiento y crea dos categorías más que en ese momento eran de avanzada, que en ese momento significaban realmente la modernidad del Código del 68, que era la consagración, junto al proceso de conocimiento madre, de dos procesos de conocimiento abreviados. Uno, el sumario, abreviado propiamente dicho, y el otro, el sumarísimo, abreviadísimo. De esta forma se resolvía en ese momento la distribución de los procesos de conocimiento. Con el correr del tiempo, y en general en las demás legislaciones, ha habido, cuanto menos, en un primer momento apareció la distinción entre un proceso ordinario y un proceso extraordinario, es decir, se suprimía o se conglomeraban el sumario y el sumarísimo y se formulaba un proceso extraordinario. Ese proceso de conocimiento extraordinario es el modelo que trae el Código Iberoamericano de 1988, el Código Tipo, que replica el Código General del Proceso del Uruguay y después que llega a través del proyecto de Morelo en el 93-94 y 97-98 para la provincia de Buenos Aires. Dos tipos, en definitiva, de procesos de conocimiento. ¿Qué es lo que ahora traen estos dos proyectos? Traen una redistribución, traen una diagramación distinta de los procesos de conocimiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aligerar, de achicar el continente residual propio del proceso de conocimiento madre. Es decir, el proceso ordinario está regulado ahora en estos proyectos, siempre como proceso residual y proceso madre, pero se le van detrayendo asuntos, se le van detrayendo temas que pasan a integrar otros tipos procesales o estructuras procesales. Las nuevas estructuras procesales que están en el proyecto de provincia y en el proyecto de la Nación incluyen dos tipos particulares: el tipo o estructura procesal de procesos de pequeñas causas y al lado de este también las estructuras monitorias, sin perjuicio que en el proyecto de provincia, a diferencia del de Nación, se mantiene el proceso sumarísimo. Entonces, en el proyecto de provincia tenemos proceso ordinario, proceso sumarísimo, por nombrar dos de los conocidos que siguen más o menos con variantes porque hay trasvasamientos, hay trasegamientos, hay división de competencias que van de un lado a otro, pero en estos dos la diferencia está entonces en los procesos de pequeñas causas y en las estructuras monitorias. Estas son las novedades y vamos a ver cómo están construidas, cómo están organizadas dentro del esquema del proyecto. Por de pronto, tenemos que tener en cuenta que estamos siempre hablando de procesos de conocimiento, quiere decir aquellos en los cuales la sumarización, en todo caso, como en el viejo proceso abreviado, el proceso sumario que aquí se va a suprimir, ello implica que la decisión hace cosa juzgada material, es decir, acá lo que hay es en viejo y actual artículo 320 y la normativa de procedimiento de los procesos sumarios, lo que hay es un proceso de cognición abreviado en cuanto al trámite, pero no en cuanto al ámbito del conocimiento. El conocimiento del juez sigue siendo exhaustivo y la decisión hace cosa juzgada material, a diferencia de otros tipos procesales que ustedes habrán estudiado, que son los procesos sumarios propiamente dichos, que son
aquellos en los cuales la decisión no hace cosa juzgada material, porque queda siempre la posibilidad de una instancia de revisión. Eso se da en el juicio ejecutivo y se da el ejemplo típico de los interdictos, por lo menos tendríamos que discutir después de la sanción del Código Civil y Comercial, la diferencia entre interdictos, acciones posesorias, el escalonamiento, pero el típico ejemplo de procesos de cognición sumaria en sentido estricto son estos. Esto lo vamos a dejar de lado porque acá no hay innovación en ninguno de los dos proyectos. Siguen existiendo esos procesos que no hacen, cuya decisión no hace cosa juzgada, que el ámbito del conocimiento es reducido porque en el juicio ejecutivo no puede conocerse, como ustedes saben, de la causa de la obligación. Para discutir la causa de la obligación tengo que iniciar el juicio de conocimiento posterior. Pero el Ejecutivo entonces en la instancia previa. Aunque este esquema va a ser útil para entender, lo va a explicar Francisco Berbi con más detenimiento, la estructura monitoria. Bueno, en definitiva y resumiendo, acá la novedad en el proyecto es que vienen dos nuevas categorías o dos nuevas estructuras. La estructura esta de las pequeñas causas, que en el código o en el proyecto de Nación se llama justicia de inmediación, pero es lo mismo, prácticamente el contenido de las materias es muy similar, y las estructuras monitorias que también están en el Código de la Nación, aunque regulados de manera diferente, para mi punto de vista, con más pulcritud y con más profundidad y con una mejor regulación. Creo que hay que prestar atención a esto, Pablo Grillo, por lo que decíamos recién, de que hay que mejorar, perfeccionar el código de provincia, el proyecto de provincia, sobre todo si esto se dilata, perfeccionarlo, y una forma de perfeccionarlo creo que es leer detenidamente el proyecto de Nación, que me parece que está más completo y más viable. Bueno, esta reestructuración en definitiva, ¿cómo se hace? Este nuevo dar cartas de nuevo con los procesos de conocimiento. Acá hay una víctima, y la víctima, que esa es la gran duda de si debía de ser víctima, es el proceso sumario, el proceso plenario abreviado que desaparece. Y fíjense ustedes qué paradoja, que desaparezca en el proyecto de Nación no nos llama la atención porque ya no hay proceso sumario en el Código de la Nación después de la reforma del 2001. Gran error, por otra parte. Y acá en la provincia, precisamente, ese proceso sumario sirvió de base para estructurar la experiencia esta de la oralidad, que está en la base ahora de la reforma. Están haciendo oralidad tomados, como dije, del artículo 487, del 34 y el 36. Pero, paradójicamente, va a desguace, en el proyecto va a desguace el proceso o el tipo procesal sumario plenario abreviado. ¿Y de qué manera opera este desguace? Hay una suerte de desplazamiento hacia los otros tipos procesales. La conclusión acá sería inicialmente que estos dos tipos procesales nuevos, el de pequeñas causas y el de el monitorio, se nutren de la materia o de las materias propias del actual artículo 320 del Código, es decir, del proceso de conocimiento sumario. Una parte se pasa a lo que van a ser esta justicia de pequeñas causas, y otra parte de ese articulado, no todo, quedan ahí algunos interrogantes en el medio porque hay algunos incisos del 320 que no están en un lado y en otro, lo cual supone que van al proceso ordinario, a falta de una regla específica, y van a quedar otras dudas respecto de algunos tipos o de causas que no están incluidas ni en uno ni en otro. Y acá lo que menciono es en los procesos individuales de consumo. Bueno, lo cierto es que en esta nueva diagramación está la gran novedad. Lo que hicimos, porque nos parece que no lo hicieron los que hicieron el proyecto,
tomamos un poco las estadísticas y analizamos a ver qué es lo que va para un lado y qué es lo que va para otro y qué peso relativo tienen los asuntos, lo cual sirve para agregar más ingredientes, no digo más fuego, más ingredientes al debate anterior, porque acá van a venir, vamos a poner sobre la mesa ahora algunos datos que tienen que servir para iluminar el otro debate también y que no han sido tenidos en cuenta. Lo que estamos marcando acá en definitiva, que creo que ni en el ámbito de los que proyectaron el nuevo código para la provincia de Buenos Aires, ni en el ámbito nacional, ninguno se manejó con estadísticas. Este es el punto de arranque y el punto flojo de las dos propuestas. Creo que a la inversa de lo que se viene diciendo desde siempre, pues acá no han tenido en cuenta aparentemente las estadísticas, y primero porque es probable que no las tuvieran a mano. Nos costó trabajo. Yo tengo una acá que la ha conseguido el doctor Grajales vía presidencia de la Suprema Corte, que motorizó al área de estadística de la Secretaría de Planificación de la Corte, y acá tenemos estos datos tan valiosos que ahora vamos a traer a la consideración de ustedes y la vamos a traer articulados. Es decir, el trabajo que nos hemos tomado es el de tratar de poner cada cosa en su casillero y poder entenderlo. Porque es bastante complicada la planilla, y de la sola lectura de esto no sacamos quizá demasiadas conclusiones. Pero yo diría esto de las estadísticas, para arrancar esta conversación, que así debió de haber arrancado la comisión. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el cuadro de situación de los asuntos? No podemos ver toda la provincia de Buenos Aires, yo la tengo acá toda, departamento por departamento, pero no, son los datos de 2018, solo de ingreso de asuntos, no es de seguimiento de los casos. Esa es la gran limitación, pero al menos tenemos eso, los datos de los asuntos que se inician. Y los asuntos que se inician por departamentos judiciales, yo me voy a concentrar en el Departamento Judicial de La Plata. Los demás departamentos, variante más, variante menos, siguen las mismas pautas. Yo diría que los datos a considerar cuando estamos hablando de los procesos de conocimiento y de la carga que suponen los procesos de conocimiento, parten de esta síntesis. Procesos de conocimiento, causas entradas anual en el Departamento Judicial de La Plata, año 2018, 3.474, que hay que ponerla en comparación con el total de las causas entradas, es decir, no solo los procesos de conocimiento, sino los procesos ejecutivos, todos los demás procesos especiales, etcétera. Esos son 24.500 para los 23 juzgados de La Plata. Ahora, ¿cómo se desglosan en punto A dentro del esquema actual y para el año 2018 con el código vigente? ¿Cuánto va al proceso ordinario? ¿Cuántos son los procesos plenarios abreviados? ¿Y cuántos son los sumarísimos? En La Plata, anuales de los 3.474, los ordinarios son 926, que representan el 27% de los de conocimiento, el 27%. Los procesos sumarios son 2.324, que representan el 67%. Y los sumarísimos, 224, solo el 6% de eso. Ahora bien, por juzgado, es decir, esa cuenta, Departamento Judicial de La Plata, dividida por 23 juzgados, para cada juzgado en el año 2018 entraron 40 procesos ordinarios, 102 procesos sumarios y 10 sumarísimos. En total, por cada juzgado en La Plata 2018, 152 expedientes de conocimiento. En cuanto a los totales, dijimos que eran 24.500 y de ellos los de conocimientos, como dijimos, son 3.474, que representa el 14%. Quiere decir que el resto,
juicios ejecutivos, juicios especiales, todo lo que ustedes quieran, es el 86%. Creo que estos datos eran elementales para cuando estoy proyectando un código, para saber qué es lo que tengo que corregir, dónde voy a intervenir legislativamente. Por de pronto, de esta lectura surge que los procesos de conocimiento, con ser significativos cualitativamente, no lo son tanto cuantitativamente. Primera conclusión. Segunda conclusión, que dentro de los procesos de conocimiento, la mayor parte, el número cuantitativamente significativo, es el de los procesos sumarios o plenarios abreviados, que se llevan, como dijimos, el 67% de los de conocimiento. Y lo importante también es tener en cuenta que ese 86% restante en el proyecto o en los proyectos prácticamente no está intervenido, salvo quizá en el Código de la Nación, no quizá, sino efectivamente a través de la posibilidad de la opción por las estructuras monitorias en los supuestos de cobro de los cobros de valores, el proceso de cobro de instrumentos cartulares, donde está la opción, con lo cual ahí por vía de la opción, y eso Pablo también a tener en cuenta, ahí hay que corregir, creo que tienen que entrar, también en el monitorio tendría que entrar acá en la provincia ese inciso que les falta, que está en el proyecto de Nación, que sería los cobros en las obligaciones cartulares, que en la Nación es opcional. Claro, en la Nación es opcional. Pero falta, digo que falta considerar. Quizá todo esto falta considerar. Bueno, ahora bien, dijimos que el pato de la boda de toda esta reprogramación, de toda esta reingeniería, es el proceso sumario. Y acá el gran interrogante es, ¿debió de haber sido el pato de la boda? Yo tengo mis dudas a esta altura, a la vista de lo que han proyectado y sobre todo a la vista de los números que ahora me dan lo que han proyectado. Es decir, hay un desguazamiento del artículo 320 que va para un lado y para el otro. Así, por ejemplo, en los tipos de pequeñas causas, en los procesos de pequeñas causas, el ámbito de aplicación, que es el artículo 468, tienen básicamente por el monto, es decir, aquellos procesos de conocimiento hasta 120 IUS, 175.000 pesos. Pareciera más a esta altura que esto es muy, muy poco. Ya vamos a ver ahora qué incidencia tiene en los números. Las cuestiones de vecindad y propiedad horizontal con contenido patrimonial. Yo diría que hoy por hoy ya es bastante antiguo, bastante anacrónico hablar de cuestiones de vecindad. Más que de cuestiones de vecindad, habría que hablar de cuestiones de coexistencialidad para comprender la vecindad, que sí todos la entendemos, y darle el agregado de la coexistencialidad, el ejemplo de los problemas con el club de barrio, con los ámbitos de pertenencia, que no estoy seguro que entre en cuestiones de vecindad, pero que sí entraría, así que ahí se podría haber ampliado. Y lo último es la división de condominio. Este es todo el contenido que pretendidamente justifica es hacer añicos lo otro que estaba funcionando y ahora darle un cauce distinto. Ahora bien, ¿qué incidencia tiene cada uno de estos? Vuelvo a los números para también poner en contexto. Los procesos de conocimiento inferiores a 120 IUS no hay forma porque no están estos ahora. Lo que tenemos, el punto de referencia, son los procesos de conocimiento de inferior monto dentro del ámbito del artículo 320 actual. Eso es lo que da la estadística, no hay otra estadística. Y esa estadística son, dentro de ese total de los procesos al que hablábamos antes, son 213 expedientes
que son el 9,1%, nada más. Las cuestiones de vecindad son dos causas, es decir, en un insignificante 0,09. La división de condominio son 19, un insignificante 0,8. En total, el número de causas para 2018 son nada más que 238, para ponerla en relación con las 2000 y pico del proceso de conocimiento. Estoy separando 234 causas. Por supuesto que esta estadística se podrá mejorar, pero con los datos que hay, este es un número real. 234 causas que saco del artículo 320, del actual 320, y que las llevo a esta nueva categoría o esta nueva estructura de los procesos de pequeñas causas. Yo diría acá que esto hay que ajustarlo, y esto hay que ajustarlo sobre todo por el lado del monto, que el monto ese de 175 es muy poco, que esto en buena medida tuvo su fuente, por lo menos en cuanto al contenido, creo yo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y en los procesos verbales, donde están las cuestiones de vecindad, donde está la división de condominio, y están los asuntos de menor cuantía. Y esto es lógico, porque si estamos hablando de justicia de pequeñas causas, la menor cuantía tiene que ser el punto de referencia primario, pero ese punto de referencia primario hay que regularlo adecuadamente en función de que si lo pongo muy bajo, son muy pocos los asuntos. Yo no puedo decir que sean 213, pero fueron 213 bajo el artículo 320, y el monto del artículo 320, pienso que actualizado debe ser más de esos 175 que están aquí ahora, que son los 120 IUs. De todos modos, esto habrá que calibrarlo para que pueda cumplir el objetivo por ese lado. Y lo otro que está faltando acá, es decir, un poco la duda acá, es por qué no están los conflictos individuales de consumo, que no están en ningún lado, o de hecho, en todo caso, estarían en el proceso sumarísimo, porque como se mantiene el proceso sumarísimo, sería el proceso más abreviado. Ahora, el sumarísimo se mantiene, pero se mantiene también, ahora vamos a ver cómo se armó el sumarísimo, se mantiene también, pero creo yo que también merece algunas críticas. En efecto, para el sumarísimo, los datos son básicamente, como ya dijimos, 224 causas en el año, el sumarísimo, 10 por cada juzgado en La Plata. Y son amparos, porque de los 224 hay 202 que son amparos. Es decir, que esto es solo amparo, el dato este. Pero en el proyecto, al sumarísimo, en el desguace, le caen algunos procesos que antes tramitaban, o que hasta el día de hoy tramitan por vía del proceso plenario abreviado, del 320. Van a parar allí las acciones posesorias, la rendición de cuentas, el deslinde y algo que en cancelación de asiento dominial viciado, que no está en ninguna estadística, pero bueno, debe ser insignificante, como es insignificante deslinde. Deslinde sí está, pero está con 0 en la estadística. Deslinde está con 0. Entonces, tengo que acciones posesorias pasarían al sumarísimo, además de los 224 que le vienen por el amparo, pasarían 47 acciones posesorias, 4 de rendición de cuentas, ninguna de deslinde. En total, lo que se agregarían por el desguace del sumario al sumarísimo son 51 causas. Y esto es el gran interrogante. ¿Vale la pena hacer toda esta movida por estas insignificancias? Bueno, que el problema, vuelvo a decir, todo proviene de que están desarmando la estructura que era estructura de excelencia en el año 68 y era el gran logro, por lo menos así lo decían Palacio, Colombo, los que habían estado en la reforma, el gran logro o uno de los grandes logros de ese código que está vigente desde hace 50 años fue estas categorías de sumario y sumarísimo.
Bueno, y lo otro son las estructuras monitorias. Voy simplemente a referir los números, voy a dejar que el doctor Berbic diga todo lo demás, pero los números para las estructuras monitorias, que por de pronto son todas, en su gran mayoría, desglose del 320, obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y determinadas, 320 inciso 2, B, restitución de inmuebles dados en comodato, 320 inciso 2, desalojo de inmuebles urbanos o rurales por vencimiento del plazo contractual o falta de pago, 320, también por remisión del 673, obligación de otorgar escritura pública, que acá queda fuera la acción de cumplimiento de contrato, que va a parar al ordinario, pero queda, sí, la obligación de otorgar escritura pública, transferencia de automotores, embarcaciones y muebles registrables. Son todos supuestos del artículo 320. Pero vamos a ver si tengo por acá la incidencia en números. En números siempre con estas estadísticas, obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios, un insignificante 1, un solo caso, en todo 2018 en todo el Departamento Judicial de La Plata, 0,02%. Restitución de inmuebles en comodato no está dentro de la estadística, pero seguramente está incluido en el tema de desalojo de inmuebles. Desalojo de inmuebles urbanos o rurales por vencimiento de plazo contractual o falta de pago, tengo el dato de falta de pago 106 y otras causales de desalojo, que de hecho otras causales de desalojo no entrarían en el monitorio, lo único que entra en el monitorio es falta de pago y vencimiento del plazo, acá están todas englobadas, pero tengo 106 por falta de pago y 119 por otras causales. En total, 228 casos en 2018, que serían el 9,8% del total. Y obligación de otorgar escritura pública, 73 casos centrados en 2018, es decir, el 3,1%. El total es el 13% de los actuales procesos sumarios, aproximadamente unas 300 causas al monitorio. Bueno, unas 300 causas para todo el Departamento Judicial de La Plata, por juzgados 13 causas, por juzgados al monitorio 13 causas. Bueno, dicho todo esto y no los anonado más con números, no los quise poner todos los números allí porque es peor, peor. Les he traído la síntesis y los cálculos que no están allí. Allí están solamente los números puros y fríos. Entonces, ¿qué conclusiones vamos sacando? Procesos de pequeñas causas. Está bien que se prevean los procesos de pequeñas causas, quizá haya que ajustar un poco el contenido, la materia. Y desde luego queda también el interrogante si en los procesos de pequeñas causas no tiene que haber algún toque más referido, que no lo hay, referido a la justicia de acompañamiento. Si estamos hablando de pequeñas causas, no nos olvidemos de la justicia de acompañamiento. Por ejemplo, debería haber una norma que no la hay. No sé cómo estoy con la hora, ya me pasé. No. Tiene 5 minutos. La justicia de acompañamiento no está y tendría que haber, Pablo, una norma que establezca la gratuidad de las actuaciones para los casos de la justicia de menor cuantía, gratuidad de las actuaciones sin necesidad, por mandato legal, sin necesidad de tener que hacer el beneficio litigar sin gasto, sacarlo del beneficio litigar sin gasto. Cuanto menos, además de otros toques que si vemos el proyecto del 97-98, hay varias, 2 o 3 disposiciones que vendrían bien agregar. Y en punto a los procesos de estructura monitoria, la conclusión es la misma que les anticipé, en el sentido de que hay que perfeccionar el trámite, sobre todo, y ajustar también
el ámbito, sobre todo incorporando los cobros dinerarios de las obligaciones que están en títulos valores, que es lo que establece. Y como opción, y le falta también trabajarlo más porque no tiene incentivos, no hay estímulos ni incentivos ni desincentivos para ir al monitoreo. Es un arma de doble filo que ahora Berbic la va a explicar. Y en cuanto al proceso de pequeñas causas, tiene otra dificultad. Más allá de que no he explicado cuál es el procedimiento se asemeja mucho, por eso yo les hablaba de los procesos extraordinarios en los otros códigos. Se asemeja mucho porque acá lo de extraordinario está dado porque se concentran la actividad de las dos audiencias orales en una sola, se concentra en una sola, lo cual me hace pensar también en el 487, se concentra en una sola audiencia. Y tiene la particularidad, acá en la provincia, no así en la nación, que es distinto, con algún matiz distinto, en que acá es totalmente oral este procedimiento, es decir, la demanda y la contestación se hacen con formularios. Expresamente dice el proyecto que si lo llevo por escrito, me rechazan el escrito. Tengo que hacer la demanda con un formulario, que la reglamentación tendrá que diseñar, y contesto también con formulario. Allí lo único que hago es expongo la pretensión básica y luego la debo de fundar en una audiencia. Frente al escrito de petición, el juez fija de inmediato la audiencia, notifica a las partes de la audiencia, el demandado debe de venir con la contestación a la audiencia, la contesta verbalmente en la audiencia y la actora también la fundamenta oralmente en la audiencia. Y es bastante complicado, porque no sé si en una audiencia pueden hacer todo esto. Las partes están limitadas las pruebas a la usanza de los procesos extraordinarios. Están limitadas las pruebas, los testigos, la informativa, no hay, y la documental, no hay ni confesional, lo dice expresamente, lo cual yo creo que no excluye de que el juez interrogue libremente a las partes en la audiencia, y sobre todo está excluida, y este es el talón de Aquiles, Pablo, toma nota, talón de Aquiles para mí, es que la prueba pericial, está excluida la prueba pericial. Dice expresamente que si alguna de las partes propone prueba pericial, el juez debe de considerar si es admisible o no es admisible. Y si considera que es admisible, es decir, que es necesaria para resolver el conflicto, la manda al proceso de conocimiento, al mayor, al ordinario. Entonces, si el número de casos era tan escaso, además tenemos este límite en cuanto a la prueba pericial. Si estábamos pensando que el gran ausente acá también, en cuanto a la litigiosidad que surge de los números, que es los asuntos de la responsabilidad extracontractual, los accidentes de circulación, que tienen un porcentaje muy grande, yo no tuve tiempo de explicarlo, pero tienen un porcentaje muy grande dentro del artículo 320, esos no tienen respuesta, no están en ninguno de los dos, con lo cual la única posibilidad es que entren acá por el monto. Si el monto está bajo, estoy limitado, pero si además tengo que hacer prueba pericial en el accidente de automotor, con lo cual prácticamente no van a entrar por acá. Entonces, otro interrogante grande, en definitiva, toda esta reingeniería, y con esto terminamos, toda esta reingeniería hay que analizarla puntualmente. Creo que lo que no se ha hecho no se la ha considerado con estos números y con algunos otros más que seguramente van a aparecer. Son escasos los datos que tenemos, pero al menos es algo como para tener un panorama y tener, en definitiva, muy en cuenta de que las dificultades que tiene la reingeniería de los procesos de conocimiento, y creo que es posible reivindicar de alguna manera, aunque sea que quede en parte o no, pero
la metodología adecuada, por supuesto, a la oralidad de los procesos sumarios como plenarios abreviados en el esquema del artículo 320 y del artículo 487 y siguientes del Código. Bueno, era lo que les quería decir sobre esto. Muchas gracias. Damos paso ahora a las palabras de Francisco Berbic y luego por unos 30 minutos y luego dejaremos el espacio para las preguntas que seguramente surgirán luego de las palabras de Francisco. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Gracias al Instituto de Derecho Procesal por permitirme participar de este lado en un grupo de trabajo tan grande, al Instituto de Estudios Judiciales por recibirnos y a ustedes por acompañarnos en esta conversación. El tema que me asignaron para presentar hoy es un tema en el que estuve trabajando hace unos 5 años que vengo siguiendo. Publicamos con Matías Supunza un trabajo en el 2014 y venimos siguiendo el proceso de reforma tanto a nivel provincial como nacional, y se vincula con los procesos monitorios o los procesos de estructura monitoria. A ver, ahí. Una aclaración, que hay un error material ahí. Anteproyecto es el de Nación, el texto de provincia ya es un proyecto que, como dijeron hoy, está en trámite en el Senado de la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la presentación, para lo cual me va a venir muy bien la información estadística que acaba de brindar Roberto, porque es información a la cual no había podido acceder, tenía información vieja, pero creo que es central poner el tema en contexto. Estamos hablando de que, de acuerdo a estos números que escuchamos recién, no exageramos si decimos que 2/3 partes de los procesos que hoy ingresan a la justicia civil y comercial son procesos ejecutivos. Entonces, tenemos que ver dónde ponemos la mirada y tenemos que pensar si no hemos convertido ya y si no vamos a seguir convirtiendo y prestando el servicio de administración de justicia como una suerte de agencia de cobranza, de bancos, financieras y otro tipo de actores que externalizan sus costos de esta manera. Y creo que pensar y trabajar sobre el proceso monitorio nos exige pararnos desde ese lugar para ver hasta dónde efectivamente la búsqueda de mejores soluciones para que el crédito fluya, para simplificar, facilitar y abaratar el costo del cobro de este tipo de creencias, puede tener también algunas lateralidades o algunas externalidades un poco complicadas que me parece que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar la regulación y de ver cómo hacemos para establecer límites, sobre todo en materia de abusos en este campo. El objetivo de la presentación es, primero, contarles un poco cuáles son las características, los principios generales y de qué hablamos cuando hablamos de procesos de estructura monitoria, que son procesos, como vamos a ver, bastante particulares y un poco contraintuitivos para la noción tradicional, para nuestra formación tradicional en materia procesal y lo que implica la relevancia del principio de contradicción en nuestras discusiones dentro del sistema de administración de justicia. Y luego, siguiendo un poco el objeto de la convocatoria, que era tratar de generar un diálogo entre los dos proyectos, quiero hacer una comparación entre cómo fue regulado este proceso monitorio en el anteproyecto de Justicia 2020 y en el proyecto de la provincia de Buenos Aires. Específicamente, principalmente sobre el carácter voluntario de este tipo de procesos y el tipo de obligaciones que pueden ser canalizadas a través de esta vía procesal, cuáles son las formalidades que tiene que tener la petición, esta suerte de demanda simplificada que hay que presentar para avanzar con este tipo de procesos, qué hace el juez al controlar esa admisibilidad, qué poderes tiene el juez al revisar esa petición inicial, qué implicancias tiene la sentencia monitoria, qué contenido tiene que tener, vamos a ver que esto está más o menos regulado, y también cuáles son, por supuesto, los alcances, las limitaciones, los efectos y cómo se resuelve la oposición que puede hacer el requerido frente a una petición monitoria para resistir ese cobro de sumas de dinero o ese cumplimiento de obligaciones que están previstas específicamente en cada uno de los proyectos. Avancemos entonces con la primera parte. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proceso monitorio, de procesos de estructura monitoria? Les decía que esto es un poco contraintuitivo con relación a la idea tradicional que tenemos del contradictorio, del principio de contradicción. Nosotros tenemos asumido que siempre tiene que haber, que necesariamente va a haber una respuesta del otro lado. Y el principio central y la nota característica y definitoria de estos procesos monitorios
es completamente opuesta. El proceso monitorio parte de la premisa de que no vamos a asumir de que va a haber defensa del otro lado, ¿sí? Esto, como les digo, es contraintuitivo para la forma que tenemos de trabajar en general con las pretensiones en sede judicial, pero a lo que apunta justamente es a no generar contradictorio cuando no hay interés en que se genere ese contradictorio. Lo que hacen los procesos monitorios es invertir la carga de ese contradictorio y generar simplemente mediante una petición de una parte un título judicial ejecutivo, ¿sí? Un título judicial de ejecución. Vamos a ver después un poco más en detalle, como les decía, cuáles son los requisitos de esta petición, qué controles hace el juez, pero básicamente quédense con la idea de que frente a la presentación de un documento que reúne ciertas características y que contempla una obligación de determinadas características, directamente se dicta la sentencia monitoria y eso es un título que procede en base al cual puede proceder una ejecución. No hay traslado previo, no hay sustanciación previa, no hay posibilidad de discutir nada antes de que el juez dicte la sentencia monitoria y cree ese título judicial. El sistema invierte la carga del contradictorio y hace que sea el requerido quien, si tiene interés en hacerlo, proponga una demanda de oposición, dispare la necesidad de discutir más profundamente sobre la causa de esa obligación. Vamos a ver que también las defensas son limitadas, pero lo cierto es que, como les digo, el sistema parte de la premisa de no presumir de que del otro lado hay interés en defenderse, lo cual, como les decía al principio, tiene que poner por lo menos una luz amarilla en un contexto donde sabemos que hay muchos abusos, sobre todo de ciertos actores del mercado que utilizan el Poder Judicial para cobrar sus deudas dinerarias. Y en esto voy a tener alguna diferencia con el doctor Berizonce en punto a la conveniencia o no de reconocer efectivamente este tipo de estructura de enjuiciamiento, de litigación para el cobro de sumas de dinero. Otra característica central que tiene el proceso monitorio es que es un proceso típico. El proceso monitorio solamente procede, es admisible, cuando el título que se utiliza para la petición monitoria contiene cierto tipo de obligaciones que están especificadas de manera taxativa en la ley. No se puede avanzar cualquier tipo de petición monitoria, sí o sí el tipo de crédito que yo pretenda hacer cumplir, el que pretenda cobrar o el tipo de obligación que yo pretenda hacer cumplir, tiene que estar previsto específicamente en la ley. Es un proceso simplificado, vamos a ver, excesivamente, extremadamente simplificado, que por supuesto lo que busca es enfrentar los dos problemas más grandes que tiene nuestro sistema de administración de justicia desde siempre, que cuáles son el costo y el tiempo de duración. Y también hay que decir, para sumar al contexto de estos datos que Roberto nos puso arriba de la mesa, que el monitorio ha demostrado ya en la experiencia comparada, tanto en el exterior como en el interior de nuestro país, y esto también hay que decirlo porque el anteproyecto de Código de Nación toma como fuente principal las legislaciones y la experiencia empírica española, uruguaya y alemana, pero lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires tenemos experiencias con monitorio, tenemos experiencias con monitorios en Mendoza, en Entre Ríos, en San Juan, en Mendoza, en Río Negro. Algunas de esas experiencias tienen más de 10 años de vigencia. Lo que les quiero decir con esto es que tenemos 10 años de jurisprudencia y de discusiones bien concretas sobre muchas de estas cuestiones que a veces miramos mucho para afuera y nos olvidamos mirar para adentro de nuestro sistema federal, que es muy rico en este tipo de cosas, y me parece que vale la pena también tenerlo en cuenta. Tanto a nivel extranjero comparado como a nivel local, el monitorio ha demostrado ser una forma efectiva de avanzar en el cobro de estas obligaciones. Empecemos con la comparación. Del lado izquierdo, en la columna izquierda, el texto y la regulación propuesta por el anteproyecto de Justicia 2020, de la derecha, el proyecto de la provincia de Buenos Aires. Una primera cuestión a considerar es que el proceso monitorio es una vía optativa para el acreedor. De la misma manera que el juicio ejecutivo es una vía optativa y yo puedo perfectamente promover, por ejemplo, un cobro sumario de pesos teniendo un título. De igual manera, el proceso monitorio es optativo porque justamente está pensado para favorecer el cobro del crédito, ¿sí? Acá el foco está puesto del lado del acreedor de este tipo de obligaciones tipificadas en la regulación y, por tanto, es una opción. Si yo no quiero iniciar un proceso monitorio, por la razón que fuera, porque tengo dudas que el título no tenga los elementos necesarios, porque prefiero tener otro tipo de discusión, porque prefiero darle la posibilidad al demandado de tener otro tipo de discusión, porque prefiero manejarme con otros tiempos, tengo la posibilidad de promover, de acuerdo a los dos proyectos, otro tipo de vías procesales para avanzar en ese cobro.
En el caso del anteproyecto de Justicia 2020 es muy claro, el artículo 455 habla directamente de opción por el proceso monitorio y dice que se podrá optar por el proceso monitorio quien pretende ejecutar cierto tipo de obligaciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay por ahí una cuestión terminológica en el 650 que cuando define cuáles son el tipo de créditos o de obligaciones que se pueden canalizar por esta vía, habla de se aplicarán y uno podría pensar que es una imposición al acreedor. Sin embargo, después el artículo 653 muy claramente establece que es una opción para la parte actora y que si no quiere avanzar por vía del monitorio tiene derecho a promover el proceso de conocimiento que corresponda. Segunda cuestión, ¿qué tipo de obligaciones? Esto que les decía, que el proceso monitorio es un proceso típico que solo procede para hacer cumplir cierto tipo de obligaciones. Ahí van a ver en color rojo las cuestiones que son comunes entre los dos proyectos, ¿sí? Obligaciones exigibles de dar cantidades de cosas, títulos, valores, dar cosas muebles ciertas y determinadas, desalojo de bienes inmuebles solamente en algunas situaciones objetivas, como es la falta de pago y el vencimiento del plazo. Si hay algún otro tipo de incumplimiento contractual, quienes proyectaron esto pensaron que habría que canalizarlo por una vía de conocimiento porque, como les digo, el conocimiento estrictamente sumario del proceso monitorio no permitiría dar ese tipo de discusiones. Otorgamiento de escritura pública, transferencia de automotores, cancelación de prenda de hipoteca, división de condominio. Y acá es donde vamos a encontrar una de las principales diferencias entre cómo está regulado el proceso monitorio en el texto de Nación y en el texto de provincia. El texto de Nación contempla, y como vamos a ver, un régimen especial dentro del propio capítulo de proceso monitorio para la ejecución de obligaciones instrumentadas en títulos, valores, previstos por el Código Procesal y leyes especiales, y para el pago de obligaciones dinerarias de cualquier importe, líquido o fácilmente liquidable, siguiendo un poco la terminología que ya conocemos con relación al juicio ejecutivo. Si nosotros vemos cómo se reguló esto en la provincia de Buenos Aires, vamos a advertir que justamente este tipo de obligaciones quedaron afuera de la posibilidad de avanzar por la vía monitoria. Roberto lo planteaba recién como una crítica clara y con la necesidad de incorporar este tipo, sobre todo por el volumen estábamos hablando, insisto, de que alrededor de 2/3 partes, más de 2/3 partes, creo que me quedo corto con 2/3 partes, de los procesos que ingresan a nuestro sistema son juicios ejecutivos. Sería razonable en ese sentido trasladar ese campo de trabajo al proceso monitorio. Yo tengo mis dudas, como les decía, por los abusos y sobre el cierre también voy a decir alguna cosa más específicamente en lo que tiene que ver con pagaré de consumo, con títulos ejecutivos que se vinculan con las relaciones de consumo y con una reciente sentencia de la Corte que me parece que haría muy pero muy complicado trasladar ese tipo de obligaciones al campo del monitorio. Pero lo cierto, y es lo que tienen que saber, es que hubo una definición y hubo una elección política de qué tipo de obligaciones pueden ser canalizadas por este tipo de proceso y como comentaba también recién Roberto, varias de esas obligaciones las vamos a encontrar en el artículo 320 de nuestro Código Procesal y que tienen que son supuestos de cabimiento del proceso sumario tradicional que conocemos. ¿Qué formalidades tiene que tener la petición, la demanda? En realidad, la terminología que se utiliza no es demanda porque se utiliza la demanda para la demanda de oposición. Esto también es un poco contraintuitivo. Uno piensa en la defensa y piensa en contestación de demanda, planteo de excepciones. Sin embargo, en el contexto del monitoreo es una verdadera demanda de conocimiento la que propone el requerido, no la parte actora. La parte actora lo que hace es una petición que, como les adelantaba, es una petición muy simple, es una petición que incluso en el régimen nacional está expresado en el texto, tiende a ser por formularios. En la Unión Europea hay un proceso monitorio electrónico con un formulario, lo pueden encontrar en la página web, traducido a 23 idiomas distintos. Es un formulario muy sencillo donde lo único que hay que hacer es identificar estos datos que proponen el texto de los dos proyectos. Si vemos el texto del proyecto nacional, vamos a encontrar los tres primeros incisos muy similares a lo que sería el 330, los requisitos postulatorios de un escrito de demanda, y después una breve descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la obligación reclamada, si no fuera un título valor, porque sabemos que si es un título valor no tenemos por qué explicar la causa porque es un título abstracto. Y fíjense acá también la diferencia, que el proyecto de Nación habla de prueba documental y no hace ningún tipo de referencia a qué características tiene que tener ese documento que se ofrece como causa de la pretensión monitoria. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires fueron un poco más específicos, si bien no establecieron los requisitos que tiene que tener la petición, lo cual asumo que va de suyo que serán los requisitos del escrito de demanda, adaptados por supuesto hacia el título es causal o no.
pero como la provincia de Buenos Aires no se puede ejecutar monitorio, títulos abstractos, esto no tiene demasiado sentido. Pero sí dejaron en claro que el instrumento, la documental que tiene que acompañar esa petición tiene que ser un instrumento público o privado reconocido judicialmente o con firma certificada. Acá creo que puede llegar a haber algún pequeño problema en el régimen nacional porque, como vamos a ver a continuación, entre las defensas no está la posibilidad de plantear la inhabilidad del título ni la falsedad de la firma. Entonces, si el título es un instrumento privado, lo cual en principio estaría habilitado porque habla solamente de prueba documental, habría que ver si esto no se puede de alguna manera articular con una suerte de preparación de la vía ejecutiva para garantizar que efectivamente esa pretensión monitoria pueda avanzar y también garantizar que del otro lado quien se defiende frente a esa pretensión monitoria pueda plantear las defensas que correspondan y que les habilita el propio texto de la norma. Una vez presentada esta petición, que como les digo es una petición muy simple, el juez va a hacer un control estrictamente formal de esa petición, ¿sí? En el régimen nacional se habla de control de admisibilidad formal, para lo cual va a establecer si la petición se encuentra fundada y si la prueba documental permite concluir que corresponde tramitar por esa vía. O sea, si la prueba documental contiene una de esas obligaciones que estaban tipificadas, que es la única forma en la cual va a poder ser admitido esta vía excepcional. El proyecto de la provincia de Buenos Aires habla de que el análisis tiene que ser cuidadoso, establece una suerte de estándar restrictivo de análisis de esa documentación y solo si cumple con los recaudos legales. En caso que el juez considere que están cumplidos los requisitos, dicta la sentencia monitoria. Insisto con esto porque es la nota característica de este tipo de procesos y que es contraintuitiva para nosotros. No hay sustanciación previa. El juez dicta una sentencia y convierte una documentación extrajudicial, privada, que puede o no tener firma certificada, puede o no estar en un instrumento público, la convierte en un verdadero título de ejecución, en una verdadera y propia sentencia. El Código de Nación incorpora también como poderes del juez algunas alternativas frente al incumplimiento de los requisitos. En lugar de rechazar la demanda, que sería la consecuencia de acuerdo a las previsiones del Código de la provincia, del proyecto de la provincia de Buenos Aires, el Código de Nación, el proyecto de Nación, entusiasmo que sea código, le permite al juez exigir la subsanación en el plazo de 5 días o también ordenar la reconducción, esto es, indicarle al actor que tiene que venir por otra vía procesal a discutir esto en caso que no se cumplan con los requisitos típicos de la pretensión. Si no se cumple con ninguna de esas cuestiones, si no se subsana o si no se reconduce, directamente se va a tener por desistida la pretensión monitoria. La sentencia monitoria. En el proyecto de la provincia de Buenos Aires no está regulado el contenido que tiene que tener esta sentencia. Una vez más, podríamos asumir que es algo parecido a la sentencia de trans y remate de un juicio ejecutivo, para no equipararlo a los requisitos del 163, que son bastante más complejos y no tendrían necesariamente sentido en este contexto. El proyecto de Nación sí establece cuáles son los requisitos que tiene que tener. Dice que tiene que haber constancia de que la sentencia fue dictada en base a la información facilitada por el peticionante, vamos a ver por qué esto es importante, esta aclaración, sin acreditación previa y que lo allí ordenado dará lugar a un título ejecutivo judicial, excepto que se presente esta demanda de oposición. Digamos, la sentencia tiene que ser muy clara en indicarle al requerido que si él no activa el contradictorio, no va a haber contradictorio. Otra vez, si no hay interés del otro lado, esa inversión de la carga del contradictorio opera directamente generando preclusión y convirtiendo a ese título de ejecución en un título firme y ejecutoriado y, por tanto, que puede ejecutarse por la vía del proceso de ejecución de sentencias. También el proyecto de Nación establece las dos órdenes concretas que tienen que darse, además de esta posibilidad y de este aviso, de esta suerte de aviso al requerido de que puede defenderse, tiene que establecer dos órdenes. La primera, que cumpla con esa sentencia y que acredite el cumplimiento en caso que ese cumplimiento se produzca afuera del expediente, o bien que interponga la demanda de oposición. Son las dos posibilidades que tenemos frente a una sentencia monitoria que fue dictada sin escucharnos. O nos defendemos y promovemos la demanda, o cumplimos y acreditamos ese cumplimiento en el expediente. A diferencia del Código de Nación, el Código de Provincia sí regula dos cuestiones que me parecen relevantes con relación a la sentencia monitoria, como son la notificación de esa sentencia, cómo se produce, y los derechos recursivos que tiene la parte que propone la petición y aquella que recibe la sentencia ejecutoria, porque una cosa es promover una demanda de oposición y otra cosa muy distinta es interponer un recurso de apelación para que esa decisión sea revisada por un superior.
En cuanto a la notificación, el proyecto de provincia propone que sea el domicilio real y en la forma establecida en el 345, que es el artículo que en el proyecto regula la forma de notificación del traslado de demanda, que sabemos que tiene el requisito de aviso y tiene requisitos más estrictos que el resto de las notificaciones, y también prevé la posibilidad de apelar esta decisión. En el código, en el proyecto de Nación, no está prevista la posibilidad de apelar la sentencia monitoria, sino que solamente el requerido puede promover la demanda de oposición para defenderse. Sin perjuicio de eso, en materia de apelación me parece también interesante que el proyecto de provincia establece un criterio restrictivo de admisibilidad y, por otro lado, también lo que establece claramente es que esa apelación, de la misma manera que la apelación contra las medidas cautelares, de la misma manera que la apelación contra un beneficio de litigar sin gastos, no suspende, ¿sí?, la fuerza ejecutiva de esa decisión. O sea, que además de apelar voy a tener que promover la demanda de oposición porque si no voy a ser ejecutado gracias a esa sentencia monitoria sin perjuicio de lo que resulte después del recurso de apelación. ¿Qué pasa si no hay oposición o bien el requerido se presenta y cumple y acredita ese cumplimiento en el expediente? El proyecto de provincia no lo regula, el proyecto de Nación le dedica el artículo 455 y dice que cuando no se interpusiera la demanda de oposición monitoria y no se cumpliera con lo dispuesto, el juez va a tener que certificar esa situación y eso es lo que va a tener carácter de título ejecutivo judicial. Uno podría preguntarse si tiene sentido esta certificación en un contexto de estructura monitoria, como el que estamos hablando, que presupone que esa sentencia dictada sin sustanciación previa debería ya de por sí tener fuerza ejecutiva. Sin embargo, me parece que también es interesante esta previsión porque lo que permite es un segundo control del juez, donde el juez, por ejemplo, ¿qué va a poder controlar? Si la notificación se hizo correctamente, que es un tema no menor, otra vez si tenemos en cuenta el contexto de enjuiciamiento y esta particular característica que supone que no va a haber una discusión previa al dictado de esa sentencia. Bien, ¿cómo nos defendemos frente a una petición monitoria? Frente a una sentencia que directamente llega y me dice pague o defiéndase. La forma de defenderse es, como les decía, promoviendo una verdadera demanda de oposición, promoviendo una demanda con los requisitos tradicionales que conocemos de una demanda, fundada en hechos, principio de la sustanciación, ofreciendo la prueba que corresponda, para lo cual tenemos el plazo de 10 días. El Código de Nación establece con relación al trámite facultades para el juez para decidir por qué trámite de proceso de conocimiento dentro de las nuevas estructuras procesales que propone va a tramitar. Se supone que el juez para esto va a analizar, como dice ahí, las circunstancias del caso, fundamentalmente la complejidad que tenga esa oposición en términos tanto argumentales como probatorios. Y también hay una diferencia importante en cuanto a los efectos de la interposición de esta demanda de oposición. En el régimen nacional lo que se propone es que, interpuesta la demanda de oposición, automáticamente se suspende la efectividad de esa sentencia monitoria. En provincia no. En provincia se trabajó articuladamente con las medidas cautelares y lo que se propone regular es que la mera interposición de la demanda de oposición no suspende, salvo que junto con esa demanda de oposición se proponga, por ejemplo, una medida no innovar, una medida cautelar genérica de suspensión de esta sentencia, lo cual, por supuesto, que supone también un análisis posterior del juez con respecto a los requisitos de admisibilidad y de procedencia de esas medidas cautelares, lo cual supone que solamente va a ser suspendida la ejecución de la sentencia monitoria en la medida que la defensa, la demanda de oposición del requerido tenga visos, ¿no?, de verosimilitud y tenga sustento. Esto, por supuesto, que lo que persigue, como estarán ya intuyendo, es evitar las demandas de oposición maliciosas, la demanda de oposición sin causa que la sustente. Bien, pasamos ahora, esto es una particularidad del proyecto de Nación, porque como les decía, en provincia no está regulada la posibilidad de cobrar obligaciones dinerarias ni títulos valores, títulos cartulares. El proyecto de Nación incorpora dentro del propio capítulo de proceso monitorio, incorpora un régimen especial para el proceso monitorio donde lo que se pretende es ejecutar títulos valores. Acá sí el Código establece limitaciones en las defensas, limitaciones que, como vemos, son muy parecidas a las del juicio ejecutivo, ¿sí? Son impedimentos procesales y excepciones fundamentalmente, además de las defensas de pago total o parcial, quita o espera remisión.
Las cargas son las tradicionales, de adjuntar la documentación y ofrecer la prueba restante, y se le da a la parte actora que solicitó la pretensión y que obtuvo la sentencia monitoria, se le dan 10 días para contestar esas defensas. Fíjense que en ese listado no aparece, a diferencia del juicio ejecutivo, la posibilidad de oponer excepciones por inhabilidad de título por falsedad. Por eso vuelvo a lo que les decía hoy de la relevancia de que el Código contemple que el documento que yo acompaño como causa en mi pretensión monitoria no pueda ser un instrumento privado, sino que tenga que tener algún tipo de aseguramiento de autenticidad y de autoría para permitir que el proceso monitorio cumpla con la finalidad que pretende cumplir y no entrar en discusiones que no deberían plantearse a esa altura del trámite. También en este régimen especial, el proyecto de nación propone que esas excepciones o defensas tienen que ser rechazadas in limine, cualquier defensa tiene que ser rechazada in limine en caso que no se incluya dentro de esa tipificación, y si se admite, nuevamente, el traslado es por 10 días para que la parte actora lo conteste. Si la demanda y la contestación son como de puro derecho, a los 10 días de la contestación de ese traslado se dicta sentencia. Si hay que producir prueba, esto es una regulación un poco a contramano de los deberes de los jueces, pero si hay que producir prueba, una vez producida la prueba, el proyecto lo que exige es que la parte solicite el dictado de esa sentencia. De otra manera, aparentemente la causa quedaría ahí en un limbo medio raro. También con esto de la ejecución por vía monitoria de títulos valores, el proyecto de nación establece previsiones en materia de prueba y de sentencia. El plazo para sentencia va a ser un plazo común. Otra vez se le da discreción al juez para determinar qué plazo le va a dar, no se fija de antemano, sino que tendrá que ver las circunstancias y además el lugar donde tengan que diligenciarse esos medios probatorios para establecer en función de eso un plazo razonable, siempre pensando en que esto es un proceso simplificado que busca achicar tiempos y achicar costos. Y por resolución fundada puede estimar la prueba manifiestamente inadmisible, dilatoria o carente de utilidad. También establece que se aplican supletoriamente las normas tradicionales sobre prueba del proceso ordinario por audiencias y que la sentencia va a tener que ser dictada en el plazo de 10 días. 5 minutos, Pancho. Sí. El jefe lo dejas unos minutos más. ¿Qué pasa con el proceso ordinario posterior? Bueno, acá el Código de Nación contempla una segunda posibilidad de defensa. Fíjense cómo articula con el proceso de conocimiento ordinario posterior que conocemos frente al juicio ejecutivo, que hace cosa formal. En el tradicional juicio ejecutivo, aquellas defensas o excepciones que no pudimos oponer porque están restringidas en ese contexto procesal, podemos, junto con la causa, podemos discutirlas después en un juicio ordinario posterior. Acá también. Entonces, el demandado va a poder oponer su demanda, para ordenar un poco esto, el demandado puede presentar su demanda de oposición. Si la obligación que se busca ejecutar no es de títulos valores, puede oponer cualquier tipo de defensa que quiera. Si es de títulos valores, las defensas son limitadas a la que les comentaba recién. Y como las defensas son limitadas, el proyecto también permite que haya un juicio ordinario posterior para discutir aquellas cuestiones que no se hayan podido discutir por estar limitadas en esa defensa. ¿Cómo? ¿Se entiende? Bien. Y de la misma manera que en el juicio ejecutivo tradicional exige que para poder promover ese juicio ordinario posterior, el requerido haya planteado la demanda de oposición y haya propuesto defensas que no sean discutibles en ese contexto procesal. La sentencia que resuelve la oposición en la provincia de Buenos Aires no está prevista, en el texto no está regulada, en Nación sí, dice que junto con la resolución de la oposición, ¿se funde o no se funde en un título de valor? Esta es una previsión general para los dos tipos de monitoreo que contempla el proyecto de nación. Se impondrá una multa, dice el proyecto, de entre el 5 y 20% del monto del proceso a quien resulte vencedor y, por supuesto, las costas. Acá creo que también hay una cuestión que no queda clara del texto, la idea de compulsividad de la multa. No parece razonable que se le sume ese plus a las costas del proceso imponiendo una multa obligatoriamente sin que haya, por ejemplo, alguna conducta maliciosa o temeraria o razones que den justificación a la aplicación de esa multa. Del texto parece que es una cuestión imperativa que al monto que se ejecute se le va a sumar esta multa. Creo que esto se podría corregir, tal vez sea la falta de alguna palabrita ahí, podrá, más que se impondrá. Y una última cuestión, ya para ir terminando, tiene que ver con el esquema de incentivos y desincentivos, un poco lo que planteaba Roberto recién. Esto es algo que se discute en todas las áreas del derecho procesal, un poco en la vida también. Si queremos que algo funcione, tenemos que proponer incentivos. Si queremos que algo no se haga, tenemos que proponer y regular desincentivos para que eso no se haga.
En el proyecto de la provincia de Buenos Aires no encontré previsiones en la materia, creo que esto es un tema que también se podría abordar y se podría mejorar un poco la reglamentación. En el proyecto nacional, los artículos 446, 448 y 456 se ocupan de establecer incentivos y desincentivos en el contexto del proceso monitorio. Primero, el 446 condena la declaración falsa del peticionante con una multa del 10 al 30%. Acá es interesante porque habla de podrá, el juez podrá. Yo creo que acá sí debería ser deberá. Si el juez determina, otra vez, en un contexto donde la sentencia monitoria se dicta a la sola petición del actor con una documentación, que además puede no ser un instrumento público ni tener firma certificada, si hay una declaración falsa, la multa, la sanción, como desincentivo a esas declaraciones falsas, debería venir aplicada automáticamente, obligatoriamente, y no debería ser una facultad de los jueces. Por eso les decía hoy que tiene sentido eso de que hablaba de el tipo de declaraciones cuando la sentencia hace alusión a que la sentencia se dicta en función de lo que le dijo el actor, ¿sí? Porque tiene que ver con esto. Si el actor falseó tanto el título como otros elementos de la demanda, le puede caber esta multa. El 448, en términos de cumplimiento de la condena monitoria, establece la exhibición de costas. Si yo recibo la notificación de la condena monitoria, voy y pago, me eximo de las costas del proceso. Un excelente incentivo para desincentivar las defensas indebidas, las defensas maliciosas, porque habrá que ver después cómo se regula esto en materia de honorarios, porque esto no está en nuestra ley de honorarios, porque es un proceso nuevo, pero lo cierto es que puede significar un buen incentivo para que esto ocurra. Y como les decía recién, en la sentencia que resuelve la oposición, la multa del 5 al 20, que parece ser obligatoria porque habla de se impondrá, yo creo que eso no tiene demasiado sentido en cargar con más costos al ejecutado. Para terminar, bueno, me parece que es claro, me quedo con la propaganda que planteó Pablo hoy. Creo que estamos todos de acuerdo que el sistema no funciona como debería funcionar. Me parece que es importante discutir nuevas estructuras procesales y creo que hacerlo con los números en la mano es fundamental, esencial, si no estamos hablando de cosas que no sabemos. Y con esos números arriba de la mesa, prestar atención al proceso monitorio, prestar atención a los juicios ejecutivos dentro de un contexto donde alrededor del 70% de los procesos son de ese tipo, creo que tiene que tener una atención que hasta ahora no ha merecido porque, por supuesto, es mucho más entretenido, las discusiones son más interesantes y tenemos muchas más herramientas para trabajar con los procesos de conocimiento y con otro tipo de cosas, pero lo cierto es que me parece que hay que poner el foco acá frente a la clara ineficacia e ineficiencia actual del sistema. La segunda cuestión tiene que ver con el uso del derecho comparado como fuente de ideas y necesaria adecuación al contexto de la provincia de Buenos Aires y del régimen nacional. Y cuando digo derecho comparado, vuelvo con lo que comentaba al principio. No me refiero solamente al derecho comparado extranjero, sino también al derecho federal argentino, donde contamos con al menos 5 provincias que tienen muchos años de experiencia con el tema. Y finalmente, me parece que hay que tener mucho cuidado cuando pensamos y articulamos la estructura monitoria de enjuiciamiento con los casos de consumo, con los casos de créditos para el consumo. Acá hubo una sentencia muy reciente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de hace unos 10 días, que es Asociación Mutual Asís con Cubilla, donde la Corte, con un excelente voto de Soria, terminó por fin de zanjar la discusión y exige que el título de consumo sea integrado con, digamos, que el pagaré de consumo sea integrado con el título, con el contrato que genera la causa de esa obligación para evitar abusos. Ya se había reconocido los poderes de los jueces para reconducir las pretensiones y algunas otras facultades formales, pero esta sentencia, que además es doctrina legal y por tanto obligatoria para los tribunales inferiores de la provincia, creo que termina por fin de romper con la posibilidad de que se ejecuten los pagarés de consumo sin más y evitar los abusos que eso conlleva, y también la situación de los desalojos cuando estamos hablando de situaciones de vivienda única. Los números que maneja el Frente Nacional de Inquilinos hablan de alrededor de 9 millones de personas alquilando para vivienda en el orden nacional, y me parece que hay que tener cuidado, no tengo claro cómo, pero creo que es otra de las notas de advertencia cuando estamos utilizando otra vez un mecanismo de enjuiciamiento que supone el dictado de una sentencia sin haber escuchado previamente a la otra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Se me escapó Pancho a mí hace un ratito, pero bueno. Muchas gracias, Francisco. Tenemos algunas preguntas, ¿no? 2. ¿Alguien más? 2. Perfecto. Cuanto menos 2. Roberto seguramente también debe tener alguna duda o algo, No, pero ya lo interrogará. Yo ya hablé bastante. Por favor. Ahí espera que es Matías. Perfecto.
Primero que nada, gracias por la exposición. La pregunta va destinada particularmente a Francisco. Estuve leyendo bastante el proceso monitorio acá en la provincia de Buenos Aires. Me tocó hacer un trabajo y por eso la pregunta va con una duda, si se quiere, la más grande. Tengo miles para hacerte preguntas, pero voy por la más grande. Ya que las jornadas son en homenaje a Morelo, hace un tiempo Morelo y Kaminker dijeron que el proceso monitorio es perfectamente compatible con el debido proceso legal y con la constitucionalidad. Tengo una duda porque ellos lo escribieron pensando en una respuesta dentro del mismo proceso monitorio, es decir, que la defensa del demandado se haga dentro del mismo proceso monitorio. Este proceso monitorio del anteproyecto de la provincia, en realidad el proyecto de la provincia, también el nacional, viene con un esquema distinto, porque el demandado del proceso monitorio no puede hacer nada en el monitorio más que apelar solo y únicamente cuando el juez resuelve sobre una de las causales distintas a las que están en el 650. Con lo cual hay todo un proceso que se inicia, tramita y termina sin el demandado. Y lo mandamos al demandado a hacer una oposición en una demanda por separada que tiene obviamente una carga distinta. Entiendo el mecanismo de los incentivos y desincentivos. Mi pregunta puntual es, ¿cómo ves vos un eventual planteo de constitucionalidad, de inconstitucionalidad o inconvencionalidad desde el plano del debido proceso legal, de la igualdad, ¿sí?, y de la carga de fundar las decisiones? Ayúdeme, Roberto, con esto. Sí. Bien, con respecto arranco por el final, con respecto al tema de la carga de fundar las decisiones, es una pregunta bien interesante, sobre todo a la luz del artículo 3 del Código Civil y Comercial, que establece un deber de razonable fundamentación de las decisiones. Habrá que ver cómo evoluciona esto. Planteos de inconstitucionalidad ha habido en las provincias del interior, donde esto está vigente y ha sido sostenida su constitucionalidad, pero muchas veces por razones de peso en directrices políticas y no tanto en razones de principio o de derecho, que esa es una gran discusión, digamos. Quienes sostienen y las sentencias que sostienen la constitucionalidad de los procesos de estructura monitoria descansan fundamentalmente en la idea, en dos ideas. Una, en las propias finalidades de política pública que tienen estos procesos, y la otra idea es que efectivamente hay capacidad, es más, algunos dicen hay capacidad plena de defensa del otro lado, porque vos le estás permitiendo directamente plantear una demanda con todas las defensas que quieras. En el régimen nacional, por ejemplo, están limitadas cuando se trata de títulos valores, pero si no, vos estás habilitando la posibilidad de plantear un proceso de conocimiento, cosa que no podés hacer, por ejemplo, hoy en el proceso ejecutivo. Vos en el proceso ejecutivo tenés que primero defenderte y recién después podrías promover discusiones sobre la causa y la obligación. El proceso monitorio en eso parecería ser un poco mejor porque te permite de frente plantear todo tipo de defensa, salvo en el régimen nacional cuando se trate de títulos valores, para lo cual otra vez como remedio de la primer limitación del debido proceso te permite plantear un proceso de conocimiento ordinario posterior. Lo cual es complicado y si le sumamos a esto el tercer componente de lo que hablás, que es la cuestión de la igualdad, vuelvo a lo que comentaba de por lo menos poner una luz amarilla en situaciones de desigualdad estructural. Creo que los casos de consumo y los casos de desalojo en caso de vivienda única son dos de las cuestiones más delicadas en las cuales hay que ver cómo articularlo. Porque además, en el caso de los desalojos, tenemos jurisprudencia convencional y tenemos opiniones consultivas y tenemos jurisprudencia de la Corte Federal muy importante. Y en el caso del consumo, directamente tenemos una ley especial de orden público que establece una tutela preferente y una tutela diferenciada de un grupo que se considera a priori como tradicionalmente relegado o postergado de la discusión y, por supuesto, en una situación de debilidad estructural frente al acreedor. Entonces, vuelvo a lo que decía al inicio, a mí me parece que el proceso monitorio, y de hecho las bases del Código de Nación lo plantean así, como algo central. Pablo también habló hoy de la importancia para sacar trabajo al juez y permitirle que se dedique más a tomar audiencias y al proceso de conocimiento ordinario. Lo que pasa es que cuando vamos a ver los números y vemos la cantidad de procesos de los que estamos hablando, y vemos quiénes son los actores en esos procesos, otra vez, bancos, financieras y ciertos actores del poder económico, el tema es complicado. No tengo una respuesta, Agustín, pero sí tengo por lo menos, y es lo que quería plantear, la nota de advertencia, porque si hay abusos en los juicios ejecutivos donde el sistema presume que va a haber defensa del otro lado y obliga y exige, antes de dictar la sentencia de tránsito y remate, a que se estimule ese contradictorio, imagínense cuando lo que llega directamente es la sentencia. Parece que es complicado. Sí, yo agregaría esto. Es crucial el problema de la garantía de la defensa allí. Hay una visión que hay que tener en cuenta. La Corte Suprema de Justicia
acaba de resolver la inconstitucionalidad de la norma de la ejecución prendaria del secuestro, también con fundamento en que no hay ningún atisbo de posibilidad de defensa para el demandado. Así que este tema sigue siendo central y tenemos que, quizá, si me tuviera que inclinar por algo, me inclinaría por la tutela de la defensa en juicio, ¿no? Y por eso habrá que seguir repensándolo, Pancho. Está todo muy bien, pero además está bien el planteo de él, sos coherente y coincido con lo último, ojo con vivienda, ojo con consumo, ojo con desalojo, con locación. Está perfecto. Pero también si le sacás el contenido de los títulos valores, se queda prácticamente hueco, como está en el proyecto de provincia. ¿Para qué hacemos toda la movida? ¿Para cuánto? ¿Para 50 expedientes, 60 expedientes? No sé cuántos dije que eran. Sí. Así que bueno, yo lo que creo es que, y esto va dicho también, ya con Pablo lo venimos conversando, y también con Eduardo Teiza, yo creo que estos dos proyectos es muy probable que no se definan ahora en lo inmediato, y que tiene que abrirse una etapa de reconsideración para perfeccionarlos, tanto el de provincia como el de nación. El de nación creo que tiene, en algunos aspectos está mejor regulado, como en este del monitorio, pero tiene un defecto muy grande que creo que es defecto de los dos proyectos. Ninguno ha puesto la mira en un aspecto de la litigiosidad que es la de los accidentes de circulación. Así como el Ejecutivo lleva gran cantidad de asuntos, los accidentes de circulación, ya sabemos, es la queja de los camaristas, se pasan resolviendo chapa y pintura. Entonces, para esto, la provincia resuelve, la provincia plantea, ¿para qué te voy a decir? A lo mejor te vas a decir lo mismo. La provincia tiene algo muy importante, que es la instrucción preliminar preparatoria, conectada, y ese es el gran hallazgo, conectada con la mediación. Nada de eso tiene el código o el proyecto de nación, y me parece que por ese lado puede ser la solución, en parte de la solución para desagotar el problema de la carga o de la sobrecarga. No tiene solución porque los asuntos, ya lo explicamos muchas veces, la conflictividad crece en progresión geométrica. Entonces no hay forma de resolverlo porque no se pueden nombrar más jueces ni darle más elementos y más presupuesto al Poder Judicial. Eso está claro, por ese lado no vamos a encontrar solución. Pero sí por el desagote, y el desagote creo que en el Código de Nación no hay nada importante para desagotar. En cambio, en el proyecto de provincia está esa posibilidad. Bueno, la siguiente pregunta. El moderador va a hacer un aporte. Me tenté a hacer un aporte y digo, bueno, soy parte del público, puedo hacer una pregunta, me pongo como pregunta. No, un mínimo aporte que me pareció muy interesante, el aporte de Francisco respecto a que una de las partes es poderosa en el sentido que dentro del proceso monitorio muchos de los que inician esto son bancos y o entidades financieras o mutuales, digamos, que tienen algún tipo de incidencia en el tema del financiamiento. Quizás sería interesante verlo desde el otro punto de la perspectiva o del paradigma, que es la de los vulnerables, digamos, que me parece que más que es la otra cara de la moneda, y me parece que el paradigma de la vulnerabilidad hoy en día y la perspectiva del vulnerable, así como está la perspectiva de género en algunos asuntos, la perspectiva del vulnerable es la que tiene que primar en ciertos procesos, principalmente en aquellos procesos donde el vulnerable es el más afectado y que es interesante que esa perspectiva y esa curva de vulnerabilidad en la consideración del derecho procesal es una curva que ha ido incrementándose en los últimos tiempos de modo muy pronunciado, y es en el mismo sentido de curva pronunciada donde la convencionalidad también tiene su incidencia, ¿no? Los tratados internacionales, y me parece que eso atraviesa la cuestión del proceso monitorio de una manera trascendental, ¿no?
Bueno, no sé, yo no estaba acá para hablar igual. Por favor, la doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, en el mismo sentido que estaban conversando, con respecto también a los números y demás, aportarles que en la Fiscalía de Cámaras de La Plata, más del 87% de las causas que llegan en vista tienen que ver con juicios ejecutivos y que llegan en virtud del artículo 52 de la 24240, la intervención del Ministerio Público como intervención obligatoria. Y no veo en el proyecto, no veo en el proceso monitorio dónde está la intervención obligatoria del Ministerio Público regida tanto por la 24240 como por el Código de Implementación de Derechos del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires. Me parece que es esencial, que la intervención del Ministerio Público es esencial en todo proceso en el cual actúa, digamos, haya sido una de las partes un consumidor, existe una relación de consumo. Y la realidad es que hoy por hoy, en muchísimos procesos, no solo en los ejecutivos, se advierte la existencia de una relación de consumo y la intervención del Ministerio Público muy importante. Así que bueno, volver a aportar eso, digamos, me parecería interesante que si en algún momento se plantea una revisión, se tenga en consideración la intervención obligatoria del Ministerio Público en este tipo de procesos. Bien. Sí, un comentario muy cortito, pero frente a eso, me parece que aun cuando no esté en el texto, por vigencia de la 24240 y de la 13133, sí, por el artículo 42 de la pero Constitución. es cierto que digamos. sería mejor que esté, Claro, sería claro. mejor que esté, porque los jueces muchas veces se olvidan de eso. Jueces Bien. y juezas. Muy cortita, concreta. Sobre el tema, el anteproyecto de Chubut, en los casos de sujeto de tutela preferente, tiene previsto una readecuación del monitorio, donde el juez convoca audiencia y lo maneja en el marco de una audiencia. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad en los casos ya vuelvo a repetir, de vulnerables o tutelo de sujeto de tutela preferente, para readecuar el monitorio sin irte del monitorio? Pancho. Bueno, me parece que es una forma, y creo que es una buena forma de enfrentar este problema del monitorio frente a personas en situación de vulnerabilidad. El pero frente a eso es que, digamos, rompe un poco con la idea de proceso simplificado, rápido y puramente documental, que es la idea que subyace atrás de esto en todas las regulaciones de derecho comparado, tanto internas como extranjeras. Pero, de todas maneras, si nos queremos hacer cargo y necesitamos hacernos cargo de esto, yo en eso también estoy con Pablo, estoy con el doctor Berizonce, creo que no hay mejor forma que verse cara a cara y juntarse y ver cómo se puede resolver la situación. Sobre todo en un proceso que es tan violento, ¿no? como el monitorio en términos de avance sobre el patrimonio del requerido. Última pregunta. Grigio Ciocchini no quería perder la oportunidad de preguntar. Como no hablé nada. Claro. No, es para el doctor Berizonce, y es si podemos ver la cuestión de la supresión del proceso sumario quizás desde otro lado. Quizás no desapareció el sumario, quizás desapareció el ordinario, que en el código actual ya quedó desuetudo y no lo usamos, y lo que en el proyecto se llama ordinario en realidad es el sumario, porque se ofrece prueba en la misma oportunidad que el sumario, tramita más parecido al sumario y sin cambiar los nombres, sin consideración de los nombres, quizás desapareció el proceso ordinario y quedó todo el proceso de conocimiento mayormente subsumido en algo más parecido a lo que es el sumario del Código Procesal actual. Si puede ser así, una visión Sí, así. Pablo, yo diría esto también. Eso es lo que quiso hacer la 25488, pero no lo logró. Es decir, en el Código de la Nación, en el año 2001, se suprime el proceso sumario con el argumento o con la razón de que se sumarizaba el proceso ordinario. En realidad no se sumarizó el ordinario y se perdió el sumario. De modo que según de qué lado nos coloquemos, vamos a ver la mitad de un vaso lleno y la mitad. Bueno, ha sido una jornada muy interesante. Último aviso, vamos a hacer la corrección de la página de Facebook donde van a estar estos videos. En la página del Instituto de Estudios Judiciales, donde ustedes se inscribieron, el propio Instituto de Estudios Judiciales ha colocado un link
de Facebook, al cual ustedes pueden acceder y a través de ese link de Facebook pueden asistir a los videos de la jornada, no solamente de esta, sino de las sucesivas que tendremos en esta semana y en la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes, un aplauso final para los oradores y les agradecemos su presencia.